El Imperio Inca, la civilización que dominó los Andes. El Imperio Inca, conocido como Tahuantinsuyo, fue la civilización más extensa de América precolombina. Surgió en la región andina de Sudamérica y abarcó territorios que hoy pertenecen a Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile. Desde su capital, Cusco, los incas construyeron un imperio que floreció con gran organización política, religiosa y económica antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Su estructura política se basaba en una administración centralizada. El Zapa Inca era el emperador y era considerado hijo del dios Sol. Dividieron su territorio en 4 grandes regiones o suyos: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo. Y desarrollaron una compleja red de funcionarios, sacerdotes y líderes locales que mantenían el control. Cada ciudadano debía aportar con trabajo obligatorio llamado mita, y a cambio el Estado proveía alimento, ropa y protección. La religión era el eje de su vida. Rindieron culto a Inti, el dios Sol, a Pachamama, la Madre Tierra, y a Viracocha, el Creador. Los templos como el Coricancha eran centros de culto y astronomía. Los incas interpretaban el mundo a través de ciclos y equilibrio natural y realizaban ceremonias para asegurar buenas cosechas, salud o victorias militares. Algunas de estas ceremonias incluían sacrificios de animales y ocasionalmente humanos. Eran una sociedad colectivista y autosuficiente. No existía la propiedad privada ni el dinero. Todo era administrado por el Estado. La agricultura fue su base económica y la manejaron con inteligencia. Construyeron terrazas agrícolas, sistemas de irrigación y almacenaron alimentos en silos llamados culcás. Cultivaron papa, maíz, quinoa, ají y otros productos esenciales para la alimentación andina. Su arquitectura es una de las más impresionantes de la historia. Machu Picchu, ciudad sagrada escondida entre montañas, sigue siendo un enigma para arqueólogos y visitantes. Construyeron sin usar cemento, encajando piedras con tal precisión que sus muros han resistido siglos de terremotos. El quipu, un sistema de cuerdas con nudos, les permitía llevar registros contables y censales sin escritura. Uno de los mayores logros del Imperio Inca fue su sistema de caminos, conocido como Capac Ñan. Más de 30.000 kilómetros conectaban el imperio desde el norte de Ecuador hasta el sur de Chile. Estos caminos eran recorridos por chasquis, mensajeros que transmitían mensajes en relevos, permitiendo comunicación rápida y eficiente. También transportaban productos y recursos a través de llamas, sus animales de carga. En la vida cotidiana, los incas usaban textiles de lana de alpaca y vicuña. Cada color y diseño tenía un significado. Los nobles usaban ropa finamente decorada, mientras el pueblo vestía con sencillez. La cerámica, la metalurgia y la música también eran fundamentales. Aunque no conocieron la rueda para transporte, lograron levantar una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. El final del imperio llegó con la invasión española. En 1532, Francisco Pizarro capturó a Atahualpa, el último emperador inca, aprovechando una guerra civil entre él y su hermano Huáscar. A pesar de la resistencia, el imperio cayó, pero su legado continúa vivo en la lengua quechua, hablada por millones, y en las tradiciones culturales que aún se practican en los Andes. El Imperio Inca fue un ejemplo de ingeniería, organización y respeto por la naturaleza. Su historia es la de una civilización que floreció en las alturas y cuya herencia sigue maravillando al mundo. Sígueme para descubrir más sobre las grandes culturas de la historia.